Ser pescador de almas es entender. Ser pescador de almas es entender que nunca das solo, das con Dios. Ella pasó de ser oyente a ser seguidora. Ella pasó de ser simpatizante a ser discípula. Y ella pasó de creer a comprometerse. Y Dios siempre devuelve en gracia lo que entregas en obediencia. Sí significa que aunque duela, aunque nos cueste, aunque tengamos que pagar el precio, aunque tengamos que pasar ciertos procesos, Dios en su gracia y en su misericordia siempre envía a un carcelero para que lave tus heridas. Bueno, estamos muy contentos, muy felices con lo que el Señor está haciendo y con lo que el Señor seguirá haciendo en nuestra iglesia. ¿Cuántos están expectantes? Amén, cierto que sí, estamos muy felices. Por eso sabemos que el Señor está siempre en todo lo que hacemos, en todo lo que quizás pensamos, en todo lo que planeamos, ¿sí? Ahí está el Señor. Entonces, ¿qué tal si usted me ayuda a hacer una oración? Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a decir: Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar hoy en tu casa, en este lugar, en Inspiration. Señor, bendecimos la iglesia. Gracias por Inspiration, gracias por esto que tú nos has dicho que es nuestra casa. ¿Qué tal si tú le dices: gracias por mi casa? Gracias por mi casa Inspiration, Señor. Gracias porque tú nos has plantado en este lugar con un propósito específico. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos estás llevando y nos estás guiando por ese sendero de tu propósito, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos gracias y te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestro corazón. ¿Qué tal si le dices: Espíritu Santo, habla a mi vida, habla a mi corazón? En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Está listo? Listo, ¿cierto? ¿Por qué? Hoy venimos a la iglesia a leer la palabra, ¿cierto? Hoy vamos a leer la palabra de Dios. Así que levante su Biblia de papel, si tiene Biblia de papel. Levante, muy bien, Biblia de papel, muy bien. Levante su celular, ¿cierto? YouVersion. No me muestre WhatsApp, por favor. WhatsApp no. Póngale silencio, WhatsApp no. YouVersion, ¿sí? Hechos 16 del 11 al 32. Usted me va a acompañar a leer. Quiero que hablemos de toda esta historia, que realmente son 3 historias, pero que siento que están de alguna u otra forma conectadas, la una entre la otra, ¿sí? Y siento que el Señor ha hablado a mi corazón durante la temporada del año pasado acerca de esta palabra, y dije: esta es la oportunidad de compartir con la iglesia. Entonces dice lo siguiente, Hechos 16, ¿ya lo tienen? Amén, muy bien. Dice: conversión de Lidia en Filipos. ¿Sí está? Sí. Dice: zarpando de Troas, desde el 11, ¿no? Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia, ¿sí? Esos nombres, Samotracia. Y al día siguiente a Neápolis. Resulta que Lucas es al que se le atribuye que está escribiendo esto, y él nos está narrando lo que él, el apóstol Pablo y Silas están viviendo, ¿sí? De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de color púrpura. Mientras ella escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando Lidia fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente del Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió, o sea, ella los persuadió. Siguiente, una vez cuando íbamos al lugar de oración, otra vez que ellos iban al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos.
nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son los siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Así continuó durante muchos días hasta que por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Siguiente, 19. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta que se les había esfumado la esperanza de ganar el dinero, o sea, se les fue la gallina de los huevos de oro, ¿cierto? Se les acabó el dinero. Echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y ellos dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Enseñan costumbres que a los romanos se nos impide admitir y practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad, ¿sí? Entonces Pablo está con Silas en la cárcel. Al recibir tal orden, el carcelero, lo metió al calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar, así como quizás estábamos ahorita nosotros. Se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas. A los presos se les soltaron las cadenas también. El carcelero se despertó, o sea, el carcelero estaba roncando en horas laborales, ¿cierto? El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel, de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse. Él dijo: estos manes se me volaron, yo mejor me voy porque si no, me va mal, ¿sí? Y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Luego Pablo y Silas expusieron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Y por último, el carcelero los llevó a su casa y les sirvió comida y se alegró mucho junto a toda su familia por haber creído en Dios. Amén. Venimos a leer la palabra del Señor, ¿cierto que sí? ¿Cuántos están felices? Amén, muy bien. Bueno, me encanta porque desde el inicio de las Escrituras vemos que el Señor Jesús es uno de nuestros mayores modelos de predicador, ¿sí? Y es uno de nuestros mayores modelos de pescador de almas, ¿sí? Pescador de almas. Él iba de aldea en aldea, ¿sí? Anunciando el reino de Dios. Y sus discípulos, por supuesto, todos ellos lo aprendieron y aprendieron ese corazón misionero. Y me encanta porque en esta parte de Hechos 16 nos enseña que compartir la palabra de Dios no es solo un evento, ¿sí? Sino, apúntelo ahí, es un estilo de vida. Compartir la palabra de Dios es un estilo de vida. Y nos enseña que el Señor Jesús usa a personas dispuestas, ¿sí? Quizás no personas perfectas como tú y yo, ¿cierto? No somos perfectos, pero el Señor usa a personas dispuestas, el Señor usa a personas apasionadas por la obra de Cristo, el Señor usa a personas apasionadas por el llamado de Dios. ¿Cuántos son apasionados por la obra de Cristo? Levante su mano. Amén, ¿cierto que sí? Y estamos hablando del apóstol Pablo, ¿cierto? Y aunque el apóstol Pablo no fue por decirlo así, parte de los 12 discípulos que caminaron con el Señor Jesús durante su ministerio terrenal, ¿cierto? Él no estuvo junto a esa primer temporada, por decirlo así.
él fue llamado directamente por el Cristo resucitado. No sé si usted recuerda cuando él iba camino a Damasco, que tuvo ese encuentro con el Señor. Y me encanta porque es el mismo Señor, ¿sí? Es el mismo Señor Jesucristo del que el apóstol Pablo, aunque no haya caminado como los otros discípulos en ese ministerio, por decirlo así, en ese momento, en esa temporada, el apóstol Pablo aprendió de su maestro, el mismo Señor Jesucristo. Él caminaba, así como los 12 discípulos, así como el Señor Jesús caminaba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, se detenía a hablar con las personas, predicaba la palabra de Dios y formaba discípulos. Y saben, mientras yo estaba leyendo y como reestructurando todo esto, simplemente pensaba y decía, bueno, el apóstol Pablo también vive ese llamado, ¿sí? Que nos narra Mateo 4:19. ¿Usted recuerda qué dice Mateo 4:19? Dice, síganme, ¿sí? Y yo los haré pescadores de hombres. Ese es el llamado que le hace a Simón, ese es el llamado que le hace a Andrés, ese es el llamado que le hace realmente a sus discípulos. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y por supuesto el apóstol Pablo, vemos que todo esto que él ha estado viviendo y en el transcurso de que uno empieza a entender quizás la historia del apóstol Pablo, el apóstol Pablo vivió en carne propia lo que significaba esto, seguir y ser pescadores de hombres. Y me encanta porque nosotros también somos invitados a vivir ese llamado de ser pescadores de almas. ¿Cuántos quieren tener ese llamado? De hecho, todos lo tenemos, ¿sí? Seguidores de Cristo Jesús y pescadores de almas. ¿Cuántos quieren ser pescadores de almas? Amén, ¿cierto que sí? Mire, ahorita creo que Joyce o Vale decía, afuera hay muchas personas que necesitan de Cristo. Y esa es la verdad. Afuera hay muchas personas y a veces nosotros nos quedamos en el Uber, en el Transmi, en el trabajo, nos quedamos callados, ¿sí? Pero nuestro llamado es ser pescadores de almas. Amén. Entonces, quiero que antes de empezar a desarrollar lo que siento que el Señor ha hablado a mi vida en cuanto a la historia, quiero que vayamos un poquito a entender el contexto. Es importante entender el contexto, ¿sí? Resulta que el apóstol Pablo se encuentra en su segundo viaje misionero, ¿sí? Y él dice, no, yo voy a ir a ciertos lugares. Entonces él planea y él dice, no, voy a ir a ciertos lugares. Él intenta ir a algunas regiones de Asia Menor, que hoy en día sería como lo que quizás escuchamos o algunos conocen, Turquía. ¿Cuántos conocen Turquía? Ay, conoces Turquía, qué rico, chévere. Qué envidia de la buena. Lo que hoy en día conocemos como Turquía, Asia Menor. Y entonces el apóstol Pablo intenta ir a un lugar que se llama Bitinia, ¿sí? Esto lo narra antes de lo que estábamos leyendo ahorita, ¿sí? O sea, es importante leer y entender todo el contexto. Entonces él intenta ir antes a un lugar que se llamaba Bitinia, pero nos cuenta la historia, nos narra la palabra que el Espíritu Santo no se lo permitió, ¿sí? Le dice, no, por allá no es. Luego él dice, bueno, listo, entonces vamos para el otro lado, ¿sí? Se dirige a un lugar que se llamaba Frigia, ¿sí? Y el Espíritu Santo, adivine qué le dice, no, eso por allá no es, también se lo impide. Y nos narra el texto, de hecho nos narra que el Espíritu Santo se lo impide y en algún momento se lo prohíbe, ¿sí? Eso me parece impresionante, o sea, el Espíritu Santo se lo prohíbe. Entonces el apóstol Pablo dice, ok, listo, ya esto está en palabras fuertes, o sea, me lo está prohibiendo, ¿sí? Y el Espíritu Santo le permite tener una visión al apóstol Pablo. Y una de esas visiones, o bueno, esa visión en ese preciso momento, la narra de que él vio un varón macedonio, ¿sí? Yo no sé cómo haya sido ese varón macedonio, ¿no? Yo imagino que era un gigantón así, musculoso, moreno, bueno, no sé, no investigué cómo eran los varones de esa época, pero me imagino que era algo así. Entonces resulta que en esa visión le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo está teniendo esa visión y dice, no, esto es de parte de Dios. Entonces voy a cambiar mi rumbo. ¿Me voy hacia dónde? Hacia Macedonia. Entonces llega a una ciudad llamada Filipos,
¿sí? Lo que hoy en día quizás como conocemos como Grecia. ¿Cuántos han ido a Grecia? Ay, Grecia, miren, si esta iglesia, mejor dicho, son unos viajeros. Muy bien, me encanta. Qué envidia de la buena. Filipos, entonces allí es donde ya se conecta nuestra historia, ¿sí? Ahí es donde ya se conecta nuestra historia. ¿Por qué? Porque llegan a ese lugar de oración que es como dice la historia que es como un puerto, ¿sí? Comerciante. Es un lugar grande donde donde hacen comercio, donde venden, donde todo esto. Y estaban allí junto al río. Y entonces el apóstol Pablo dice, no, vamos a ir a buscar un lugar de oración donde haya gente orando, ta, ta, ta. Y llegaron a un lugar y allí estaban estas mujeres, ¿sí? Y allí estaba este primer personaje, que es ¿cuál? ¿La que leímos? Lidia, la vendedora, la comerciante de púrpura, una mujer de negocios, una mujer que quizás tenía dinero, y a partir de aquí se empiezan a desarrollar diferentes series o diferentes, por decirlo así, una serie de sucesos, ¿sí? Porque llega la conversión de Lidia, ¿cierto? Ya la leímos. También llega la liberación de esta mujer esclava que tenía este espíritu de adivinación. Luego, ¿qué pasa? Si recuerda la historia que leímos, luego ¿qué pasa? Está el apóstol Pablo, lo azotaron, le pegaron, no sé qué, y terminó ¿dónde? En la cárcel. Y allí conoce a ¿quién? Al carcelero, ¿sí? Y todo esto me resulta relacionado, ¿sí? O sea, yo leía esto y normalmente uno dice, no, voy a predicar solo esta historia, voy a predicar solo esta o solo esta. Pero hoy quise, o quizás el Espíritu Santo me decía, no, todo esto tiene que ver. ¿Por qué? Porque Dios organiza todo para que una vida apasionada, para que una vida entregada a Dios, para que un seguidor de Jesús, para que un pescador de almas pueda hacer esa maravillosa pesca, ¿sí? Esa maravillosa pesca. Resulta que estaba leyendo y gracias al apóstol Pablo que fue y le predicó a Lidia y a todas estas personas, es que empezó a crecer la iglesia en ese lugar, ¿sí? Entonces, todo esto tiene una relación y me parece impresionante porque el Señor organiza todo para que el apóstol Pablo empiece a predicar, se convierte en una persona, se convierte en la otra. Y no solo eso, sino que esas personas que se convirtieron, que tomaron la decisión por Cristo Jesús, empiezan a predicar. Dice que después de eso, ellos se reunían en sus casas, ¿sí? Hablando hoy en día de aldeas, se reunían en sus aldeas, en sus casas y predicaban, ¿sí? Predicaban. Entonces, todo esto está muy relacionado con lo que siento que el Señor Jesús hoy nos quiere enseñar, ¿sí? Entonces, así que hoy quiero que veamos varios principios, ¿sí? Para que usted los apunte allí, varios principios espirituales que se desprenden de estas tres historias y que nos enseñan realmente a nosotros a vivir nuestro llamado como pescadores de almas. ¿Cuántos pescadores de almas? Amén, ¿cierto que sí? Bueno, el primer principio que encontramos es que ser pescador de almas es ¿qué? Ahí dice, no, todavía no dice. Ser pescador de almas es saber que Dios prepara los peces, ¿sí? Dios prepara a las personas. Hechos 13, 16 del 13 al 14 encontramos lo que narrábamos al inicio y entonces estaban sentados con las mujeres y estaban ahí reunidos y una de ellas se llamaba Lidia, ella adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira, vendía telas color púrpura. Mientras ella escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje del apóstol Pablo. Y hay dos cosas que me encantan de esta primer parte y es que Lidia adoraba a Dios, ¿sí? O sea, ella temía, o sea, tenía temor de Dios, ella había escuchado acerca de Dios, ella era gentil, o sea, ella era de alguna u otra forma simpatizante del judaísmo. ¿Qué quiere decir? Que ella creía en el Dios de Israel, respetaba las escrituras, oraba, buscaba del Señor, pero pasaba algo y es que no conocía a Jesucristo como su Salvador, ¿sí? O sea, como que no había nacido de nuevo, ¿sí? No había quizás tomado esa gran decisión de nacer de nuevo. Y mientras ella estaba escuchando, esto es lo segundo que me encanta, dice que el Señor le abrió el corazón, ¿sí? El Señor abrió el corazón. El Señor era quien realmente estaba actuando en la vida de Lidia, ¿sí? Era el Señor y me encanta porque abrir
en el original lo traduce como dianoigo, ¿sí? Que traduce abrir por completo, desbloquear, como cuando usted desbloquea un juego, ¿cierto? Uy, pase al siguiente nivel, ¿sí? Abrir por completo, desbloquear, significa la palabra abrir, dianoigo, abrir por completo, desbloquear, remover una barrera, quitar el velo, ¿sí? Y me encanta porque parte del corazón de Lidia no estaba conectado con el Señor, ¿sí? Parte del corazón de ella no estaba conectado con el Señor, como quizás nos pasa mucho a nosotros hoy en día, ¿cierto? Como que dice, sí, Diosito, Chuchito, yo creo en ti, yo sí, 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 pero como que falta, ¿cierto? Como que no, ¿cierto? Entonces, creo que sí es importante que nosotros podamos quizás pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro corazón, que desbloquee nuestro corazón, que quite quizás esas barreras, esos velos que hay en nuestro corazón. Así que quiero preguntarte hoy, ¿qué cosas están impidiendo que tú le abras por completo el corazón a Cristo Jesús? Quiero que usted se lo pregunte, ¿sí? Porque puede ser quizás el orgullo, puede ser quizás un pecado, puede ser quizás el hecho de que estoy cómoda, así, Chuchito, yo creo y todo, pero hasta ahí, ¿cierto? Yo ir más allá, no. Quizás las heridas del pasado, quizás la falta de perdón, el control, la religiosidad, no sé qué cosas tú sientas que tengas en tu corazón que no te permite entregarle por completo el corazón a Cristo Jesús. Y hay algo que me encanta, y es que dice que Dios es el que hace la obra, ¿cierto? Dios es el que abre el corazón de ella. Y me encanta porque el apóstol Pablo no llegó a persuadirla, no llegó a decirle, ay, venga, mire, que es que sí, como a veces nosotros, venga a la iglesia, mire, preparo todo para que usted vaya a la iglesia, ¿cierto? Sí, como que uno está ahí, como que no, porque uno tiene esa sed, ese afán de que quizás las personas conozcan de Cristo Jesús, pero el apóstol Pablo de alguna u otra forma no la manipuló ni nada, o sea, no usó nada, simplemente él predicó, simplemente él estaba hablando acerca de Dios. Pero me encanta porque dice que fue Dios quien estaba trabajando en ella, ¿saben? Nuestro llamado, realmente nuestro llamado, no es forzar conversaciones, ¿sí? Porque a veces tendemos a quizás forzar las cosas, sino ser fieles mensajeros de la palabra de Dios. ¿Cuántos son fieles mensajeros de la palabra de Dios? Amén. Ser fieles mensajeros de la palabra de Dios. Ser fieles comunicadores del evangelismo. Aquí hay comunicadores sociales, ¿cierto? ¿Cuántos son fieles en su profesión? ¿Sí? Fieles comunicadores sociales. Bueno, así nosotros necesitamos ser fieles comunicadores del evangelio también, ¿sí? Ser fieles comunicadores del evangelio. Y me encanta porque hay un texto, Romanos 10:14, perdón. Dice lo siguiente, y esto me confronta. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay qué? Dígalo conmigo, pero dígalo completo. ¿Y cómo? Ahí está. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán? ¿Cierto? ¿Cómo oirán? Y me encanta porque hay dos tipos de personas, ¿no? Los que se exageran y los que no hacen nada, ¿sí? Los que se exageran. ¿Usted ha visto ¿Cuántos han visto Los Simpson? A mí casi no me gusta, pero de chiquita lo vi, Los Simpson, ¿cierto? El papá Homero coge a su hijo Bart, ¿cierto? Y lo coge del cuello y ¿qué le dice? Pequeño demonio, ¿cierto? A veces los que se exageran tendemos a coger a nuestro esposo, lo estoy diciendo figurativamente, ¿cierto? Del cuello y decirle, conviértase, ¿sí? A los hijos, ¿cuántos han cogido a los hijos? ¿Cierto? Quizás al esposo como que uno dice, uy, no. Pero al hijo uno como que, ¿sí? Conviértase, ¿sí? Los exagerados. Estos son dos tipos de personas. Y no, ¿saben qué? Es el Espíritu Santo quien hace la obra, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Ahora nos vamos hacia el otro lado, o sea, es que somos extremistas, o sea, si no es para aquí, es para el otro lado. Los que no dicen nada, ¿sí? El Señor
sabrá. El Señor sabrá cómo actúa con él. El Señor sabrá, ¿cierto? El otro límite, ¿sí? Y tampoco, la verdad es que nosotros necesitamos hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y es qué? Compartir la palabra, predicar, ¿cierto? Y es el Señor quien hace la obra, ¿cierto? Entonces, es el Señor quien prepara los peces. El segundo principio, ser pescador de almas es saber que se requiere discipulado. Diga conmigo, discipulado. Se requiere discipulado. Y este fragmento creo que lo dice todo, Hechos 16:15. Cuando Lidia fue bautizada con su familia. Lidia fue bautizada con su familia. Y esta frase siento que revela lo poderoso del proceso, ¿sí? Lo poderoso del discipulado. ¿Por qué? Porque ella no solo escucha el mensaje bonito y dice, ay, sí, ay, pastor, qué mensaje tan, ¿cierto? Uy, no, pastor. Uy, no, Pablito, ese mensaje me llegó al corazón, Pablito. ¿Sí? No, ella no dice eso, ¿sí? Ella no se deja llevar por la emoción, sino que ella toma una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Bautizarse, ¿sí? Ella pasó de ser oyente a ser seguidora, ella pasó de ser simpatizante a ser discípula y ella pasó de creer a comprometerse. ¿Cuántos necesitamos comprometernos? Necesitamos comprometernos y el ser bautizados no es un ritual social donde dice, ay, sí, ya me bauticé y todos me, ¿cierto? No, es una declaración pública que se hace, ¿sí? Para decir que ahora pertenecemos a Cristo Jesús. Y esto implica rendir nuestra vida a Cristo Jesús. Y lo hermoso de esto es que no solo ella se bautizó, sino dice la palabra que ¿qué? Toda su familia, ¿sí? La conversión es el comienzo. El discipulado es el camino. Ese es el camino, el discipulado, ¿sí? El Señor Jesús nunca dijo, vayan y hagan creyentes. Lo vemos en la Gran Comisión. Mateo 28:19 dice, por lo tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, enseñándoles, es enseñándoles. Ayer lo compartíamos en la reunión de líderes, de una parte de líderes de aldeas, ¿cierto? Y hablábamos y era este texto precisamente, enseñándoles es caminar con las personas. Yo creo que el apóstol Pablo caminó con esta vendedora de púrpura, ¿sí? Caminó, le enseñó y gracias a eso toda su familia también se convirtió. El evangelizar sin discipular produce personas que creen, ¿sí? Evangelizar sin discipular produce personas que creen, pero no crecen. Así que yo quiero hoy preguntarte si quizás tú sientes que no creces. Bueno, quizás nos hace falta discipulado. Quizás nos hace falta permitirnos ser discipulados, ¿sí? Y quizás nos hace falta discipular a otras personas. Pero si no somos discipulados, pues ¿cómo vamos a cierto? Necesitamos permitirnos ser discipulados. Y hay algo muy bonito que el Señor hablaba en nuestro corazón y es el tema de las aldeas. Muchos de ustedes lo vieron el domingo pasado. Y estas aldeas, el propósito es ¿qué? Discipular, caminar. Son grupos pequeños, comunidades pequeñas, donde vamos a caminar con las personas, vamos a darles la palabra del Señor y vamos a permitir que ellos también crezcan. Pero necesitamos nosotros también querer y decir, sí, yo quiero ser parte de una aldea, yo quiero ser discipulado. ¿Cuántos quieren ser discipulados? Amén, ¿cierto que sí? Entonces, tercer principio, y es que ser pescador de almas es saber que Dios prepara la ruta. ¿Sí? Dios prepara la ruta. La verdad es que nosotros quisiéramos tener la ruta, ¿no? Nosotros quisiéramos tener ese mapa de nuestra vida. Diana, el mapa de tu vida. Te casaste con Johnny, vas a hacer esto, vas a ¿cierto? ¿Cuántos quieren tener ese mapa? Todos, ¿cierto? Todos quisiéramos saber, bueno, si tomo esta decisión, ¿cuál sería el final? ¿Sí? Como una película que no me acuerdo cuál es, cómo se llama, pero todos los posibles finales, ¿cierto? Del universo. Doctor Strange, creo que es. Todos los posibles finales, ¿sí? Entonces, quisiéramos saber
cuál es nuestra ruta para saber, bueno, Señor, aquí voy a hacer esto, aquí lo otro, aquí. Pero no, ¿cierto? ¿Por qué? No es así, porque dependemos de Dios. Definitivamente, dependemos de Dios. Y los planes de Dios, quiero decirle algo, es que los planes de Dios siempre van a superar nuestros planes. Los planes de Dios siempre van a superar nuestras expectativas. Y me encanta porque ser pescadores de vidas, quizás es entender que es obedecer a Dios, ¿sí? Que obedecer a Dios no significa tener el mapa completo, sino confiar en el Dios que diseña y traza las rutas de ese mapa. Es confianza, es dependencia de Dios. Amén. Y me encanta mucho porque resulta que el apóstol Pablo, aquí continuamos con nuestra historia, ya pasamos la historia de Lidia, ¿cierto? ¿Y cuál es la historia que sigue? La de la esclava, ¿cierto? Entonces me encanta porque el apóstol Pablo, o sea, él no sabía qué se iba a enfrentar, él no sabía que, de hecho, él tenía su ruta, ¿no? Al inicio estábamos hablando que él decía, no, voy a este lugar, voy a Bitinia, voy a Frigia, pero el Espíritu Santo le dijo, allá no es, ¿cierto? Él tenía su plan y él dice, bueno, me voy hacia Filipos. ¿Sí? Él no sabía que se iba a encontrar con Lidia, él no sabía que se iba a encontrar con esta mujer. Hechos 16, del 16 al 21, dice que se encontró con esta mujer, ¿sí? Y que esta mujer como que le pagaban por hacer lo que estaba haciendo, ¿sí? Se estaban lucrando otras personas. Y dice que como que esta mujer volvía y volvía y volvía, pero Pablo nada que hacía nada. Hasta cuando llega ahí y dice, no, o sea, no, esto no es. Y fue y reprendió, ¿cierto? Y esta mujer es libre, ¿sí? Esta mujer es libre gracias al apóstol Pablo, ¿cierto? Gracias al apóstol Pablo, pero no podemos olvidar algo, y es que es Dios quien hace la obra, ¿cierto? Es Dios quien hace la obra. Entonces, resulta que me encanta mucho esto y creo que tiene mucha relación porque Dios usa como instrumento al apóstol Pablo para que esta esclava sea libre, ¿sí? Y Dios nos quiere usar a nosotros para que muchas personas puedan conocer de Cristo, para que muchas personas puedan quizás restaurar su matrimonio, para que muchos jóvenes puedan realmente acercarse a Dios y dejar de hacer otras cosas que el mundo ofrece. Y me encanta porque a veces nosotros, como ya creyentes, como discípulos, a veces nosotros decimos, no, Señor, ¿cuál es la ruta que tú quieres? ¿Sí? No sé si usted se ha preguntado esto. Señor, ¿y ahora yo para dónde cojo? ¿Qué es lo que debo hacer? No, me llamaron al liderazgo. No, me llamaron al liderazgo. No, ¿cierto? No sabemos cuál es la ruta. Y a veces a mí me pasó cuando empecé mi proceso en la iglesia, empecé en danzas, yo no sabía nada del tema y bueno, el Señor ahí me empezó a capacitar, luego me escogieron como líder de danzas. Y yo, ¿y ahora yo qué voy a hacer con todas estas niñas? ¿Ah? ¿Ahora yo qué voy a hacer? Luego me escogieron de líder de kids, luego, ¿sí? Y el Señor empezó a trabajar muchas cosas y hoy en día, pues el Señor me permite ser, por la misericordia de Dios, creo, ¿sí? Ser pastor de la iglesia junto con mi esposo. Y yo digo, o sea, jamás me lo imaginé, ¿sí? Como que yo decía, bueno, Señor, quisiera tener la ruta para saber qué hago, qué va a ser de mi vida, pero no sabemos, ¿sí? Realmente no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios quiere usarnos. Dios usa instrumentos, nos usa como instrumento para que muchas personas conozcan a Dios. Y saben, me encanta mucho porque el apóstol Pablo realmente, aunque no tenía el mapa completo, él sí entendía su misión, ¿sí? ¿Y cuál era su misión? Predicar de Cristo, ser pescador de almas. ¿Y cuál es nuestra misión? Predicar, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sí? A veces, miren, no se necesita el micrófono, no se necesita. Usted está en un Uber y usted puede hablar con una persona. Usted va en el Transmilenio, usted puede hablar con una persona. Usted va a la tienda a comprar el desayuno y puede hablar con el vecino, ¿cierto? Predicar, decir, mira, el Señor me rescató. Así como mi papá decía, vea, el Señor me ha rescatado. El Señor me ha rescatado del alcoholismo, ¿sí?
No necesitamos un micrófono, no necesitamos muchas cosas, porque a veces nos ponemos esa barrera de que no, es que, no, y yo cuando ya tenga ese micrófono, y no, yo voy a estar, pero así, mira, así, asustada. No, es tu testimonio, es tu vida, es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y muchos de nosotros andamos por diferentes rutas, ¿cierto? Por diferentes caminos, pero todo, absolutamente todo se conecta con el propósito de Cristo Jesús. Por eso quiero mostrarles el siguiente video, si de pronto los chicos de producción, no sé si ya, quiero que presten mucha atención al siguiente video. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo, en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener, y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo, y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas 2 vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Y quizás nunca se conocerán, ¿cierto? Y me encanta mucho esto porque cada uno de nosotros tenemos nuestra vida, ¿sí? Nuestra ruta. Pero si nos unimos en el mismo propósito, imagínense lo que va a pasar. Muchas personas van a conocer de Cristo Jesús. Y esa es nuestra misión, que muchas personas conozcan de Cristo Jesús, que muchas personas sean restauradas, sean sanadas, sean salvas, ¿sí? Y si vieron la conexión, o sea, no se conocían y quizás no se iban a conocer, pero sí tenían algo en común y era ese gran propósito de predicar, de compartir. Cada una de estas personas tenía ese deseo de compartir acerca de Jesús. Amén. Cuarto principio. Y el cuarto principio, ya nos faltan 2, el cuarto y el quinto, ¿listo? El cuarto principio que encuentro dentro del desarrollo de todo el texto
es que ser pescadores de almas es saber que implica pagar un precio, ¿cierto? Y esto realmente la palabra nos lo enseña, ¿sí? Quiero que vayamos a nuestra historia base, Hechos 16, 19 al 24. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, ¿sí? Echaron mano ¿a quién? A Pablo y a Silas y los arrestaron. Y los llevaron arrastraron a la plaza y los llevaron ante las autoridades, los presentaron ante los magistrados. Los magistrados eran como las máximas autoridades civiles de la ciudad. Y ellos dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que les arrancaran sus ropas, o sea, los dejaron casi que desnudos y los azotaron. Después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió al calabozo y les sujetó, los pies al cepo, ¿sí? Y ¿saben algo? Estar en la voluntad de Dios no significa ausencia de sufrimiento, ¿sí? ¿Cuántos creen eso? Amén, ¿cierto? Amén, sí, eso pasa, ¿sí? Y uno dice, no, uno cree que uno llega a la vida cristiana y todo es feliz, todo es mágico. Y sí, todo es mágico, pero pasan cosas, ¿sí? Estábamos en nuestro proceso y el Señor nos permite vivir nuestro proceso. Y realmente el predicar tiene un costo. Y el Señor Jesús nunca lo ocultó, ¿sí? La palabra dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, no dice tome su almohada y váyase a dormir, ¿sí? Sino que dice tome su cruz y sígame. Y realmente el apóstol Pablo, Silas, todos ellos entendían esto. Ellos pagaron el precio físico, golpes, heridas, dolor, precio emocional, humillación pública delante de todos, precio social, rechazo y difamación. Y saben, quizás a nosotros hoy en día por predicar no nos están pegando, pero hay otros lugares donde sí, ¿sí? La otra vez creo que Miguel, si no estoy mal, Miguel o Tatis compartían cómo estaban siendo, cómo estaba la persecución y cómo los golpeaban, cómo mataban, pero quizás hoy en día a nosotros no nos azotan físicamente, pero quizás sí tenemos que pagar el precio, ¿cierto? ¿Cuál sería ese precio hoy en día acá quizás en nuestra comodidad, por decirlo así? Y es que quizás sea el ser incomprendido por la familia, ¿sí? Hay muchos jóvenes que se acercan y dicen, Paz, yo quiero ir a la iglesia, a mí me encanta la iglesia, yo amo al Señor Jesús, pero es que mi papá no me deja, ¿sí? Mi papá me encierra. Mira, a mí me pasaba junto con mis hermanas, cuando empezamos a venir a la iglesia, mi papá nos echaba llave, nos encerraba y yo tenía que venir a danzar. Yo tenía que venir a servir y yo era, no, Dios mío, y yo escriba, no, chicas, pasa esto, no, horrible, ¿sí? Pero quizás necesitamos de alguna u otra forma pagar el precio, ¿cierto? Ser criticado por los amigos, ser señalado en el trabajo, ser ignorado por decidir vivir de una forma diferente. Y me encanta porque todo precio es pequeño comparado al valor de un alma, ¿sí? La palabra dice, Marcos 8:36, y esto me encanta, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Sí? ¿De qué nos sirve tener tantas cosas si quizás se está perdiendo nuestra alma y se está perdiendo toda nuestra familia? ¿Cierto? ¿De qué nos sirve? Y me encanta porque el apóstol Pablo, él pudo haber dicho, oiga, no, espere, no me pegue, yo también soy romano. El apóstol Pablo pudo haber dicho eso, ¿cierto? Pudo haber dicho, no, espere, yo soy romano, no me peguen, pero él no dijo nada. ¿Sí? Él no dijo nada. ¿Saben por qué? Porque él sabía el propósito que él tenía y el valor tan maravilloso que significaban esas heridas, ese dolor. Así que quiero decirte, si tú hoy quizás tienes heridas en tu corazón, tienes dolor de algo, es muy valioso. Es muy valioso para Cristo Jesús. Eso es muy valioso. Y saben, hoy en día quizás el apóstol Pablo no dijo que esperen, yo soy romano, porque él sabía que una vida transformada vale más que cualquier comodidad personal.
¿sí? Y quizás él no tenía comodidad personal, o sea, lo desnudaron, le pegaron, o sea, mejor dicho, les hicieron de todo. Pero él sabía cuál era su misión, y era compartir, ayudar a que estas vidas fueran transformadas. Y hoy en día nosotros quizás, por lo que nos vende la sociedad, a nosotros nos interesa más nuestro propio progreso, ¿cierto? El yo estar bien, el que mi emprendimiento progrese, el que mi empresa, ¿cierto? Pero realmente no nos preocupamos por el progreso del evangelio, ¿sí? Estamos muy cómodos con solamente nosotros progresar, nosotros tener, nosotros crecer, nosotros avanzar. Pero el evangelio no estamos pendientes para que empiece a progresar. Y hoy en día nuestra sociedad nos lo vende y nos dice, pues vivimos en una cultura que nos enseña quizás a preguntarnos, bueno, esto me conviene, esto me hace sentir bien, ¿qué gano yo con esto? ¿Cierto? ¿Qué gano yo con ir a predicar? A ver, ¿qué gano yo? ¿Sí? Pero el evangelio nos enseña quizás a preguntarnos, bueno, ¿a quién puedo servir? ¿A quién puedo amar? ¿A quién puedo ir que necesita de Cristo Jesús? El mundo nos forma para acumular, pero Jesús nos forma para entregar. Y saben algo que he sentido en mi corazón, y es que cuando nosotros nos preocupamos por el progreso del evangelio, sentimos plenitud de vida. Yo no sé si usted lo siente. Yo lo siento, y en esta temporada que hemos estado trabajando con Dani, con Vale, con el pastor, que estamos todos trabajando en la iglesia junto con los líderes, junto con todos, ver personas que llegan nuevas, ver personas que se acercan a Dios, ver personas que te escriben y dicen gracias, Paz, mi vida cambió. Para mí eso es plenitud de vida. Eso es plenitud de vida. Porque el mundo hoy en día nos invita a que simplemente tengamos carro, casa, beca, ropa, todas estas cosas, ¿sí? Pero saben, quizás por eso a veces nos sentimos como que nada nos satisface, ¿sí? Porque no hemos encontrado quizás ese propósito verdadero. Y trabajar para el progreso del evangelio trae plenitud de vida. Sentimos plenitud de vida dentro de nuestro corazón. Y quinto, ser pescadores de almas es saber que cuando tú das, también recibes. Y esto es un principio bíblico, ¿sí? Cuando tú das, también recibes. Y esta es la parte final del texto. Regálame unos minuticos. Yo sé que ya estamos pasados 2 minutos, pero quiero terminar con esto que me parece demasiado bonito. Resulta que el apóstol Pablo y Silas están en la cárcel, ¿cierto? Vamos en la historia. Llegaron a la cárcel, están, mejor dicho, vueltos nada. Y a medianoche ellos entendían esa plenitud de vida que, ¿sabe qué hacían? Estaban cantando, estaban adorando, como quizás todos nosotros ahorita, santo, santo eres tú, Señor, ¿cierto? Y ellos sentían esa plenitud de vida. Ellos estaban allí cantando, y de aquí se desprende la siguiente parte. Hechos 16:26 dice lo siguiente: de repente se produjo un terremoto, lo que ya habíamos narrado. Luego el carcelero dice, no, estaba dormido, y dice, no, se me escaparon los presos, entonces yo mejor me voy a suicidar prácticamente, porque si no me va re mal. Pero Pablo llega y le dice, hey, no hagas esto, aquí estamos, no te preocupes. Entonces el carcelero dice, entiende algo diferente en Pablo y Silas, ¿sí? Y dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos dicen, creer en el Señor Jesús, así tu familia también será salvo, ¿sí? Y me encanta esta parte, la quiero leer. Luego Pablo y Silas le expusieron la palabra del Señor. ¿A quién? Al carcelero, ¿sí? Dice, a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados, él y toda su familia. El carcelero luego a Pablo y a Silas los llevó también a su casa y les sirvió comida, ¿sí? Les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Y saben, cuando tú y yo nos ocupamos por lo eterno, Dios se preocupa por nosotros.
O sea, yo no sé si usted lo ha vivido, yo lo vivo todos los días con mi esposo en la empresa. Nosotros estamos full trabajando en la iglesia, pero Dios es tan bueno que Él se preocupa por nuestros negocios. Y Él es el que nos sustenta. Cuando tú y yo priorizamos las almas, Dios prioriza nuestra vida. Cuando tú y yo decidimos dar a un herido, Dios levanta a alguien para vendar nuestras heridas. Así que gracias. Gracias, Dianis. Gracias por vendar mis heridas. Gracias. Gracias, Dani. Gracias. Gracias por vendar mis heridas, ¿sí? Porque, ¿saben? Dios no está obligado a bendecirnos, pero Dios sí es fiel. Dios es fiel. Y quizás no significa que nunca te canses, que nunca atravieses procesos, pero sí significa que aunque duela, aunque nos cueste, aunque tengamos que pagar el precio, aunque tengamos que pasar ciertos procesos, Dios en su gracia y en su misericordia siempre envía a un carcelero para que lave tus heridas, siempre envía a un carcelero para que te alimente, siempre envía a alguien para que tú también seas restaurado. Ser pescador de almas es entender. Ser pescador de almas es entender que nunca das solo, das con Dios, ¿sí? Das con Dios y Dios siempre devuelve en gracia lo que entregas en obediencia. Necesitamos ser obedientes al llamado que todos nosotros tenemos. Necesitamos ser obedientes. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Y saben, ser pescadores de almas no es un título bonito, ¿no? Como quizás lo veíamos ahorita en la pantalla, fisherman, pescadores. No es un título bonito, ¿sí? Es un llamado costoso, pero hermoso, ¿sí? Cuesta, nos ha costado quizás tiempo, esfuerzo, familia, nos ha costado muchas cosas, pero es hermoso porque nada se compara con el hecho de poder ver personas transformadas por medio de Cristo Jesús. La palabra dice en la Gran Comisión, ya lo leíamos al inicio, pero me encanta mucho la parte final porque dice en Mateo 18, 19, esta es la Gran Comisión, por eso vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y al final dice: y les aseguro que estaré con ustedes, les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Es Dios quien prepara los peces, es Dios quien nos usa como instrumentos para procesos de discipulado, es Dios quien prepara la ruta, quizás mientras nosotros no entendemos, es Dios quien está con nosotros mientras pagamos el precio, mientras nos duele, mientras nos cuesta, es Dios quien se ocupa de nosotros, de nuestras necesidades, cuando damos a los demás.